Bueno chicos, muy buenas noches. Acabamos de empezar la grabación de la clase del día de hoy a petición de los estudiantes, más específicamente de Claudia Aux. Eh, Vamos a hacer una breve introducción sobre lo que acabamos de dar. Acabamos de explicar cómo se calcula la mediana. Sí, la mediana es el dato, es un dato. A veces es un dato que nos dieron, otras veces es un dato calculado, pero es un dato que tiene una característica fundamental y es que divide en dos grupos iguales todo el conjunto de datos n. ¿Qué quiere decir? Que queda dos subgrupos donde cada uno de los dos subgrupos tiene la misma cantidad de elementos. O sea, hay la misma cantidad de elementos antes del valor llamado mediana y también después de este valor mediana en adelante, sí, quedan dos grupos con la misma cantidad de datos. Acabamos de explicar en el caso de que n sea impar, ¿sí? El que está en la mitad es el número 4, que está en la posición 3. Y la fórmula es el dato que está en la posición n más 1 sobre 2, aquí el que está con moradito, está de aquí. Entonces, para el otro caso, para cuando n es par, lo que se hace es ya este otro caso de acá, esta otra formulita de acá. Y es que se calcule el dato que está en la posición n medios y se suma con el dato que está en la posición n medios más 1. Y esos dos datos, una vez se suman, se dividen entre 2, o sea, se promedian. Y ese resultado es la mediana. Para este caso particular, n6, este que tenemos aquí, ¿sí? n6, ¿sí? Y calculamos entonces la mediana que nos dio 6.5, y 6.5 es un dato calculado, es un dato que no pertenece a los datos originales, pero está ubicado en la mitad entre el 5 y el 8. Y tiene la particularidad que a la izquierda de él subdividió todos los datos en 3 a la izquierda y 3 a la derecha. Pero no quiere decir que está en la mitad, porque la mitad entre 1 y 100 no es 6.5. La mitad entre 1 y 100 es 50. Entonces, no es que esté ubicado en la mitad. Está ubicado en una posición donde me permite que hay la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha, pero a la mitad no, porque una cosa es ser la mitad y otra cosa es estar ubicado en un punto donde hay igual cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Entonces, digamos que desde el punto de vista de la posición, si hablo únicamente de posiciones, sí podría yo decir que las posiciones sí son, que sí está en la mitad. Steven tiene una pregunta. Adelante, Steven. Profe, qué pena. O sea que en ese caso, digamos, cuando no es par, ¿también el 7 estaría entre el 5 y el 8? Sí, claro, también. Pero ¿Pero se por puede escoger eso, solo el 6? no, lo que pasa es que la fórmula nos da, digamos, que la directriz de que cojamos el que está en la mitad de ellos dos. Por eso hace el promedio. ¿Listo? Pero en O sea, teoría el lo que 6. tú está, sí, o sea, entre 5 y 8. Entre 5 y 8 la mitad es 6.5. Entonces, pero yo podría haber escogido el 6, por ejemplo, o el 5.5, o el 7, o el 7.5. Todos esos son elementos que me permiten cumplir con que a la izquierda y a la derecha hayan la misma cantidad de datos, o sea que podrían ser potenciales medianas. Solamente que el ejercicio de hora teoría nos pide que lo hagamos promediando los dos del centro. Entonces siempre nos da como uno imaginario, pero que está como en la mitad de los dos. O sea que en ese caso, profe, yo no podría, qué pena, Lady. Yo no podía escoger entonces en n que sea igual a 7, Pues en vez de 6. no estaríamos haciendo lo que nos están pidiendo en la manera de cómo se calcula. Sin embargo, potencialmente podría ser considerado como una mediana. Ok. Gracias, profe. ¿Listo? Bueno, Sí, pero gracias. conceptualmente sí serviría, Pero como el procedimiento me pide que coja el de la mitad, por eso los promedio. Entonces, digamos que desde el punto de vista de promediarlo no me serviría, pero efectivamente sí sería como una mitad más o menos. Sí sería como una mediana, perdón. Creo que Lady iba a decir algo. Sí, adelante. ¿Quién iba a decir algo? Yo, solo es que no sé por qué se desactivó mi cámara. Iba a preguntar, pero lo que pasa es que cuando el número es par, nos da técnicamente como dos resultados. Uno que es el dato en específico y el otro que es la posición. Cuando el número es par, simplemente nos da un resultado
A ver, cuando el número es, cuando la cantidad de datos es impar, ¿sí? Yo solo tengo que preocuparme por calcular uno. Y es el que está en la posición n más 1 sobre 2. Simplemente hago eso y ya. Eso es todo. Sabes que, por ejemplo, ahí en el ejemplo, ¿no? Dice que la mediana es el número 4 que se encuentra en la posición 3. Así es. Como es par, entonces la mediana sería 6.5 que se encuentra en la posición 6.5. Que se encuentra en una posición entre la posición 3 y la posición 4. Entonces no hay que determinar la posición, únicamente la mediana. Únicamente la mediana. Y cuando es impar se determina la posición y se determina el dato que se encuentra en esa posición. Sí, lo que pasa es que en el caso de que es par, usted determinó dos posiciones. Determinó la posición 3, que es del número 5, y determinó la posición 4, que es del número 8. O sea, para el par calculó dos posiciones, ¿sí? La posición del 5, que es la posición 3, y la posición del número 8, que es la posición 4. Y esos dos datos, el 5 y el 8, los promedia y por eso dio 6.5. La nueva mediana es 6.5. Entonces, en el caso de NSPAR, antes es más complejito porque tiene que calcular dos posiciones y promediar los datos que están en esas dos posiciones. En el impar no, en el impar usted solo encuentra la posición y ya, y ese es el dato. No hay que promediarlo con otro, no hay que encontrar otro más. Esa sería la situación. ¿Sí quedó claro? Sí, ya entendí. Bueno, listo. Entonces, basado en esto, muchachos, vamos a calcular la mediana del ejercicio que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos nosotros? 247. Eso, tenemos 247. ¿Es un número par o impar? Impar. Impar. Entonces, si es un número impar, según la formulita, tengo que ir a ver cuál es el elemento que está en la posición n más 1 sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? N más 1 sobre 2. Entonces, 247. Bueno, n más 1 sobre 2. Este es n más 1 sobre 2. Vamos a ver el dato que está en esa posición. Entonces haría el dato que está en la posición 248 sobre 2. 124. O sea, el dato que está en la posición 124. Entonces vamos a ir a ver en la tabla el que está en la 124. En la 124, ¿qué dato está? Está el 58.6, ¿correcto? Sí, correcto. El 124 está aquí. 58.6. Entonces, la mediana para este ejercicio particular es 58.6. Muy difícil es calcular la mediana, ¿no, chicos? Muy complicado. De práctica. No, muchachos, eso es más fácil que quitarle un pelo a un calvo. ¿Listo? Es de práctica, ¿no, profe? Como todo. No, esto es tan fácil que esto ni práctica necesita. Por lo menos la mediana. De pronto otras cosas Bueno, sí. ese sí, el otro sí. Pero, pues, Pero la mediana no, eso es, con haberlo hecho 2 veces en la vida ya es suficiente. Eso es muy fácil. Pero pues no todas las cosas son así de fáciles, ¿no? Hay unas que hay que hacerlas más veces. Por ejemplo, esta tabla de frecuencia, con hacerla una vez no es suficiente. Hay que practicarlo más. Bueno, entonces ya respondimos lo que nos están pidiendo ahí de calcular la mediana. Ahorita vamos a calcular la moda. Ese es el siguiente que me están pidiendo, la moda. Entonces, ¿qué es la moda, muchachos? La moda no incomoda. ese parcial debería ser hasta ahí, profe, hasta la media nomás. ¿Será, muchachos? No. Sí, démosla hasta ahí. La moda se denota así como M mayúscula O, pero también hay algunos autores que la denotan como una X con un gorrito así, ahí arriba, un gorrito así. Sin embargo, yo no acostumbro a escribirlo así por lo que les dije ahora. Los muchachos a la hora de escribir escriben un garabato y uno no sabe qué garabato es ese.
Entonces, para evitar esas situaciones, prefiero escribir MO, moda. Listo, chicos. Entonces, vamos a calcular la moda, o aprender a calcular la moda. La moda es el elemento que más se repite. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que mirar cuál es el máximo. ¿Cuál es el máximo? ¿Cuál es la máxima frecuencia absoluta? ¿Cuál es la máxima frecuencia absoluta? Y voy a mirar el dato de esa máxima frecuencia absoluta. Recuerden que esta D, para nosotros aquí en el salón, significa dato. ¿Listo? Esta D es dato. El dato, sí, voy a decir el elemento. Ok. Listo, Claudia, pero no se demore. Bien, entonces vamos a mirar cuál es el máximo que tenemos allí. Entonces, para eso miramos la tabla. Miramos la tabla. Y entonces nos agarramos a mirar en la tabla esta columna, la columna de la frecuencia absoluta. ¿Cuál es el mayor número que tenemos ahí? El más grande. 42. 16. 42. Ah, ¿Sí es claro que es 42? Entonces, la máxima frecuencia absoluta es 42. ¿Y cuál es el dato de esa frecuencia absoluta? X sub i, o sea, 58.6. O sea que en este caso pues estamos hablando de la moda. La moda del ejercicio es 58.6. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos mirando la columna de las frecuencias. A veces hay ejercicios que son bimodales, o sea que el número mayor está dos veces. Por ejemplo, suponga que fuera 35 el mayor, que fuera 35. 35 está dos veces, si lo alcanzan a ver. Sí, lo notan, 35 está dos veces. Entonces, si así fuese, si eso fuera el mayor, entonces, si no hubiese 37 ni 42, sino que 35 fuera el mayor, ni 41, sino que 35 fuera el mayor, pues sería un ejercicio bimodal, o sea, un ejercicio con dos modas. Pero pues no es nuestro caso. En este caso, pues es un ejercicio normal, una sola moda, y la moda es 58.6. Ese es el dato que más se repite, 58.6. es la misma que la mediana. No, ¿No? no, son cosas distintas. No, sí, son cosas distintas, pero creo que es el mismo dato, ¿no? Sí, mira, 58.6. Ah, ¿el mismo dato? Sí, sí, correcto, el mismo dato, sí, tiene razón. En este caso, por ejemplo, coincidió, pero no tiene por qué coincidir, ¿no? No vayan a pensar de que, ay, yo hice un ejercicio y no me dio igual, me quedó malo. No, hombre, no. Eso no tiene por qué dar. O sea, eso a veces coincide, puede ser que sí, como en este ejercicio coincidió, pero no tiene nada que ver lo uno con lo otro. O sea, no porque en este ejercicio coincide, entonces va a esperar que en los demás ejercicios coincidan, no. No. La frecuencia máxima era ¿qué? 42. Esta era 42. Y el dato de esa frecuencia máxima 42 es 58.6. O sea que este 58.6 es la moda. Bueno, esa es la moda. Qué pena, chicos, ya me dijeron por acá que bajara el volumen, que estoy como que hablando muy duro. ¿Sí me alcanzan a escuchar de todas formas a un volumen así? Sí, no sé, pero sí. Ok. Es que con estos audífonos le parece a uno que no lo oyen y comienza uno como a hablar durísimo sin darse cuenta. Bueno, ahí les pido excusas. Listo, chicos. Ahí quedó. Entonces ya hemos calculado la moda. Ahorita vamos a calcular la desviación media. Uy, esta desviación media es más difícil. Oye, pero suave, suave.
Qué ánimos. Está motivado. No hay que seguimos en virtualidad, entonces estoy motivado. Imagínese, Steven, usted no podría hacer eso si estuviera en presencialidad, hermano, estar allá en el salón, sin camisa, comiendo. Aquí estamos y está aprendiendo, que es lo importante, ¿sí o no? Porque yo creo que están aprendiendo, por lo menos eso es lo que yo asumo, están entendiendo porque pues hago preguntitas y me las responden. O sea que yo entiendo que están cogiéndole el tiro. Pero de igual forma, profe, hace falta el contacto ahí. ¿No Sí, hace falta un poco, sí. Pero van a haber otras clases, ¿no? Con presencialidad. Bueno, chicos, entonces, ya habiendo aclarado esto, ¿alguien tiene alguna duda sobre cómo calculamos la moda? ¿No? ¿Ya todos la tienen clara? O sea, ¿todos entendieron cómo? Bueno, listo. Entonces, ok, perfecto. Entonces vamos a calcular ahorita la desviación media. Entonces, para la desviación media, nosotros tenemos, digamos que, una fórmula que nos permite pues hacer digamos que este ejercicio. Entonces, la desviación media se denota así, como una D de desviación y la media es desviación media. Si ustedes observan, y nos vamos acá arriba hay una formulita que es esta, muchachos. ¿Sí la ven? Desviación media. Entonces nos toca que calcular esa formulita. Todos la entienden, ¿no es cierto? Todos entienden la formulita, muy sencilla. Lady se coge la cabeza. Pensé que estaba entendiendo. ¿Sí? Entonces, llegamos al trancón. Entonces, aquí va a ser breve. Lo único que tenemos que hacer es aplicar esta formulita, muchachos. Esa la aplican ustedes hasta con los ojos cerrados. Sí, sí, no. ¿No les parece que es muy sencilla? Claro, Cuando habla de muchachos. Se refiere a los De la 7 media. o digamos a cada uno. No, me refiero a calcularla. O sea, usted coger esta formulita y calcularla. Un momentico ahí. Sí, por eso, sino que dice aquí cada igual a datos diferentes. Ah, sí, en este caso, sí, K es número de datos diferentes. Número de datos diferentes es porque como se repiten, entonces nosotros aquí en la tabla hicimos, los que no se repetían eran estos. 10.4, 29.2, están ahí, están distintos. Que no se repiten. Bueno, muchachos, entonces vamos a explicar pues cómo es ese cuento. Entonces, es muy sencillo, es muy fácil. Se van a dar cuenta que ustedes son muy miedosos cuando ven una formulita de esas, pero ya van a dar cuenta que les va a quitar el miedo porque es muy fácil. Y es que se hace de la siguiente manera. Entonces, yo voy a volver a escribirle la misma formulita aquí, como para que la tengamos. Desviación media, ¿sí? Es igual a la sumatoria, ¿sí? Desde i igual 1 hasta acá, y aquí viene el valor absoluto de x sub i menos la media, y una vez he calculado ese valor absoluto, lo multiplico por la frecuencia absoluta. Y el resultado de esto, el resultado de toda esta sumatoria, ¿sí? Lo divido entre n, que es la cantidad de datos. Pero si ustedes observan, todo este simbolito que ustedes dicen, xi menos la media, tal, y todo esto por f sub i, todo esto que es el numerador de eso, muchachos, no es nada más ni nada menos que esta columna. ¿Sí la ven? Chicos, ¿sí la ven? Y donde dice, y la fórmula que dice que hay que calcular la sumatoria, este símbolo que dice la sumatoria no es nada más ni nada menos que este numerito que usted ya tiene aquí, que fue sumar toda esa columna. Este numerito de aquí abajo, esa es la sumatoria. O sea que palabras más, palabras menos, es coger este numerito y dividirlo entre n. Sale para pintura. Ah, fácil.
Ah, ¿sí ve que eso era muy miedosos? Que la muestra esté muy, muy larga, profe, fue ahí difícil. No, pues es que así es la fórmula, o sea, que ¿cómo más la puedo mostrar? Así es la fórmula. Ahí no Empiece hay por el nada que final. hacer. Pero desarrollarla, una vez usted ya hizo la tabla de frecuencias, pues es tan sencillo como hacer una división en la calculadora y ya. Así de sencillo. Entonces, cuál es el objetivo allí? El objetivo allí es hacer una división. ¿Estamos de acuerdo? Una división. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, bueno, vamos a desarrollarla. Entonces, voy a borrar esto aquí. Para nuestro caso particular, el numerador es, me ayudan, me corrigen, a ver, no haya que lo haya escrito yo aquí mal, 6.545.505263. Celular, bueno. Y eso dividido entre n. ¿Y cuánto es n? ¿Cuánto es n, chicos? 247. Muy bien, 247. Ok, entonces hagan esa operación y por favor me dicen entonces cuál es el resultado. Si fueran tan amables. ¿Me confirman si es así? Sí, a mí me igual. Entonces, muchachos, muy difícil calcular la desviación media, ¿sí o no? Para genios únicamente. Solo los que tengan el coeficiente intelectual muy alto, al estilo de Einstein, pueden hacerlo. No, muchachos, una división. No se dejen asustar por esas fórmulas, que todas esas fórmulas ya las calculamos al hacer la tabla de frecuencias. O sea que no es sino hacer una simple división. Eso es todo. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, aclaración? Ninguna, sigamos. Nosotros tenemos el break a la mitad o al final. A la mitad. ¿A la mitad? Ah, bueno, entonces faltan 2 para las 8. Hagamos el break ya entonces. Estamos aquí ya retomando la grabación, muchachos. Por favor, Juan Pablo, prender su cámara. Pero tan amable. Entonces, si ustedes observan, esa formulita no es sino ir a la tabla de frecuencias que ya está construida, que la construimos en la pasada. ¿Sí? Y ustedes observan que estamos haciendo referencia a esta columna, ¿sí? A esta columna. ¿Sí? Esa es la columna de la cual estamos hablando ahorita en la fórmula. Esa columna. ¿Listo? Y cuando me están hablando de sumatoria de esa columna, pues entonces están haciendo referencia, básicamente es a este dato que está aquí abajo. ¿Listo? O sea que yo lo que tengo que hacer es basarme en ese dato. El numerador de la fórmula es ese dato. 300, ¿qué? Perdón, 260, 236.860.7046. ¿Listo? En eso es que me tengo que fijar para hacer ahorita, para desarrollar ese punto, el de la varianza. Entonces, voy a escribir ese valor. Entonces sería 236.760.7047. ¿Sí estoy bien? ¿Sí, sí lo escribí bien? Listo. Entonces, y hago la división. ¿Listo? Y el resultado, pues, de la división, ¿cuánto nos da, muchachos? ¿Cuánto nos da?
Aquí dice que da 9.585.453. 9 punto, no, Sí, eso es lo que me aparece. 9.585. A mí me da 958.54.53.73. 958 punto qué, 54, 53, 63, 15. 1.57, profe. después de 63, ¿qué sigue? El 15. ¿Cómo? 157 me da mi profe. O 15. O sí, 157. ¿Así? Sí. Sí, profe. Listo. Muy difícil, ¿no, muchachos? Calcular la varianza. Uf, qué cosa tan dura. Bien difícil eso. Muy sencillo, muchachos. ¿Qué depende de que usted tenga bien hecha la tabla de frecuencia, no? Porque si la tabla de frecuencia está correcta, todo esto sale, mejor dicho, por añadidura. Pero si la tabla de frecuencia tiene errores, ahí ya, pues, obviamente comienzan a salir mal estos resultados también. Entonces, pues, es fundamental hacer un esfuerzo muy bien, muy juicioso, muy bien hecho para la tabla de frecuencia, porque la tabla de frecuencia es la que hace que uno saque el resto del punto bien, los otros puntos bien desarrollados. ¿Listo? Esa es la varianza. Ahorita vamos con la desviación estándar. Vamos con la desviación estándar. Y esta se calcula sacando de la raíz cuadrada a la varianza. Muy difícil, ¿no, muchachos? Muy difícil. ¿Eso cuánto me da más o menos? Ayúdenme a validar más o menos si me da así. Medio de eso, profe. Listo. Y ahora el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación se denota con una V mayúscula. El coeficiente de variación se calcula con la desviación estándar dividido entre la media por 100. De la desviación estándar, 30.960.38.377. Dividido entre la media del ejercicio. La media del ejercicio es 59, 6898, 7854 y eso por 100. Y lo que dé esa fórmula, o sea, en la calculadora.
Coeficiente de variación, ahí está. Está muy difícil, chicos. Profe, Sí. ¿por qué da 0.51? Lo tienes como 51. ¿Berta y contestó? Ay, no, profe, espere, no, me faltaba el multiplicar por 100. Ah, ya. Ah, sí, ahí sí, ya. Ya, profe. ¿Quién ganó día? Todavía no todos tienen la plataforma del Q10, ¿no es cierto que sí? ¿No es cierto que no? No, señor, por ejemplo, en mi caso todavía no tengo acceso. Por favor, chicos, ¿me pueden confirmar verificando su correo? A ver si les llegó un correo que acabo de enviarles. A mí me acaba de llegar. Sí, también, me acaba de llegar. También. Ok, chicos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, muchachos, ese ejercicio es para que ustedes puedan entretenerse haciéndolo, ya que los veo como que con falta de, con necesidad pues de entretenerse, falta de algo que los entretenga.
Entonces, acabo de enviarles ese para que vayan entreteniendo mientras en un momentico les envío otro. ¿Listo? De tal manera que intenten hacerlo en lo que queda de clase, pues nos quedan 50 minutos. O sea, que intenten sacarlo en estos 50 minutos que quedan de clase. Un momento. ¿Y qué es eso, profe? Profe, a mí ya me llegó el correo. Esteban, ¿quién me está hablando? ¿Esteban Rodríguez? Sí, señor. Hola, Esteban. Y hermano, ¿por qué conectó tan tarde? Profe, salí ya de las prácticas y me conecté de una. Voy en el carro ya para mi casa, ya estoy llegando. Caramba, mano, ya son las 8:40, mano. Qué cosa, pues, está muy tarde, pero bueno. No, profe, pero yo estoy conectado desde hace como 15 minutos o 20. Sí, Ya está. sino que pues estábamos en el break ahora y bueno, acabamos de llegar del break hace un ratico. Pero bueno. Listo. Listo, entonces, todos por favor verifiquen su correo. Yo no he colocado todavía esto en el Q10, voy a subirlo ahorita para que también esté en el Q10. Pero en este momento acabo de enviarles a todos un correo en el que está otro ejercicio al estilo del que acabamos de desarrollar aquí delante de todos. O sea, otro parecido, digamos, a este. ¿Listo? Para que se entrenen y si quieren les puedo enviar otro para que hagan dos. Para que se preparen con dos, porque es que en la siguiente clase ya es el examen. Entonces la idea es que puedan estar bien preparados para Buena que en el gente, examen... profe. Sí, o si quieren más, les puedo mandar más, 5 por ahí. No, profe, ya, se pasa de buena gente. Profe, ¿verdad? ¿Es lo siguiente que hace el examen? No, ¿en serio?